Vale, buenas a todos, yo soy Alberto Morel, que ya la CIA, y hoy estamos aquí para resolver el problema 322 del juez acepta el reto, tiro al palíndromo. Entonces, en primer lugar, vamos a explicar en qué consiste el problema. El problema es que nos van a dar una palabra de entre 1 y 1000 letras y tenemos que decir cuál es el mayor palíndromo, que es substring de la palabra que nos proporcionan, ¿vale? Las letras no tienen por qué ser contiguas. Podríamos aquí, por ejemplo, a ver, aquí, en este caso, podríamos eliminar el oso, podríamos eliminar el so aquí también y quedarnos con ra y con dar, ¿vale? Entonces, este es un problema de programación dinámica. La parte de sacar el número de letras que va a tener este palíndromo, pues es bastante sencillita, ¿vale? Y luego hay una segunda parte del problema que va a ser reconstruir la solución, que esa es la que nos puede liar un poco, pero la idea es la misma que antes y no debería ser demasiado complicado. Es un problema de programación dinámica y es un problema que está bastante bien porque por un lado es bastante canónico, ¿no? Para todos los que estéis empezando, pues esto es uno de los más sencillos que vais a encontrar, ¿no? Y que están muy claras las recurrencias, está muy claro todo lo que hay que hacer, entonces para practicar está bien. Y luego también es de reconstrucción de la tabla, que yo probablemente me equivoqué porque se me da muy mal, pero es de las reconstrucciones más sencillas que hay. Entonces, pues para practicar y para empezar está bien, ¿vale? Entonces, vemos en primer lugar que la entrada son varios casos de prueba, entonces tenemos que leer hasta que los hemos leído todos. Entonces, while res vale. Entonces ya tenemos la entrada. Bueno, como es el 2 del 2 del 2020, pues este es un buen problema porque es una fecha palíndroma, igual que, que lo que se nos pide en el problema. Entonces aquí, si fuese la entrada al problema, bueno, si los guiones, pues tendríamos que sacar la propia fecha de hoy, ¿vale? Simplemente una curiosidad. Y por eso elegí este problema para hacerlo ahora. Entonces, leemos la string s y hay que procesarla con nuestra función de programación dinámica, que en primer lugar vamos a razonar acerca de las recurrencias. Entonces, bueno, supongamos que tenemos la palabra merodeador, ¿vale? Entonces, en este caso, voy a ver cómo le doy más tamaño. Vale, aquí. Tenemos dos casos distintos. Este va a ser el primer caso. Y este de aquí, el segundo. Vale. Entonces empezamos por el segundo caso, que es que en los extremos de la palabra con la que estamos trabajando tenemos dos letras que son iguales, ¿vale? En este caso es la M. Entonces, nosotros queremos encontrar una estrategia para construir el palíndromo lo más grande que podamos con nuestra palabra. Como tenemos aquí dos letras iguales, la estrategia óptima es que en el palíndromo más grande tomemos estas dos M's, colocarlas en los extremos y después encontrar el palíndromo más grande contenido en la palabra merodeador, quitándole los extremos, ¿vale? Entonces, si el palíndromo más grande que hay en este segmento le llamamos P, el palíndromo más largo que vamos a poder encontrar en la palabra completa va a ser M, después le concatenamos el palíndromo que obtengamos y luego otra M. Bueno, la elección de los colores no es la más bonita del mundo, pero eso. Entonces, este sería el palíndromo más grande que podríamos obtener en este caso. ¿Por qué? Porque una vez, o sea, las letras podemos elegir consumirlas o no, ¿vale? Entonces,
Para consumirlas o bien las podemos utilizar en caso de que tengamos dos iguales en los extremos o podemos prescindir de ellas. Podríamos decir, bueno, pues esta m a mí no me gusta y no la quiero utilizar. Sin embargo, no tendría ningún sentido hacerlo en este caso. ¿Por qué? Pues porque si nosotros cogemos, bueno, evidentemente si quitamos las dos m's y obtenemos el palíndromo más grande que hay aquí dentro, el p, podríamos hacerlo más largo incluyendo las dos m's a los lados. Entonces cogeremos las dos m's a los lados. Pero supongamos que decidimos prescindir solo de una de las m's. Pues entonces, si esta m la emparejamos con otra m aquí dentro, habremos gastado todas estas letras de aquí, ¿vale? Que no estaremos usando hasta que hayamos encontrado, por ejemplo, aquí que hubiese otra m, pues emparejemos esta m con esta, habremos despreciado un montón de letras que nos habrían hecho falta, porque aquí ya tenemos una m, ¿vale? Entonces, en caso de que tengamos dos letras iguales, siempre nos va a convenir cogerlas y encontrar el palíndromo más grande en medio. Caso contrario, que es que tengamos dos letras que sean distintas. Nosotros a priori no sabemos cuál de las dos va a ser la que nos interese, ¿vale? Puede ser que en nuestro palíndromo más grande dentro esté la m, puede ser que esté la r, o puede ser que no esté ninguna de ellas, ¿vale? Podría darse el caso de que no estuviese ninguna de ellas. Lo que tenemos claro es que no van a estar las dos, porque no encajan, es decir, no son iguales, y además no podemos hacer que encajen, porque si encajamos esta r, pues habremos tenido que prescindir de la m, ¿vale? Esto es muy evidente, pero no se ve tan claro la primera vez, que es el problema, por eso estoy haciendo tanto inciso en ello. Entonces tenemos dos casos. El primero es buscar el palíndromo más grande en la palabra erodeador, es decir, estamos eliminando la m, y el segundo es buscar el palíndromo más grande en la palabra merodeado, prescindiendo de la r, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es calculamos el palíndromo más grande en erodeador, al cual vamos a llamar P1, el palíndromo más grande en la palabra merodeado, al cual vamos a llamar P2, y vamos a quedarnos con el máximo entre P1 y P2, donde el máximo se define como el más largo de los dos. ¿Qué es lo que ocurre? Vale, o sea, si nos preguntasen solo por la longitud, pues nos daría igual coger uno u otro. Pero aquí no nos están preguntando solo por la longitud, nos están pidiendo reconstruirlo. Entonces, se dice aquí que en caso de empate debemos eliminar las letras más a la izquierda, ¿vale? Entonces, aquí he puesto P1, bueno, esto es un 2, ¿vale? Que no se ve muy claramente. Como tenemos que eliminar las letras más a la izquierda, en caso de que P1 y P2 tuviesen la misma longitud, tendríamos que eliminar la m, ¿vale? Entonces tendríamos que quedarnos con P1, ¿vale? Entonces, vamos ahora a implementar eso. Entonces vamos a implementarlo a través de, primero, una función que nos va a devolver la longitud del palíndromo más largo que contiene un subsegmento de nuestra palabra. Entonces nuestra función va a llevar unos contadores que nos van a decir en qué intervalo de la palabra estamos procesando. Y aquí dentro vamos a incluir las recurrencias, ¿vale? Entonces, no sé si subiré el problema 405, creo que es, el de aibofobia, o 425, a ver. Vale, es el 425, que lo he hecho justo antes. Es básicamente como este problema, pero sin la parte de reconstrucción, entonces yo creo que no lo voy a subir, y por eso pues voy a hacer hincapié en lo siguiente. Si al final acabo subiéndolo y lo habéis visto antes, pues parecerá muy redundante, pero bueno. Es muy común, ¿vale? Sobre todo cuando estás empezando, que digas, bueno, pues ¿para qué voy a pasar la string s siempre la misma y pasar un inicio y un final? Simplemente, pues si quiero pasar, o sea, si quiero este caso aquí, el segundo caso, pues simplemente le hago un erase de la primera letra, un erase de la última, y le paso como argumento simplemente la string, ¿no? Que le estoy pasando solo un argumento, tal, y en estos dos casos, pues o hago un erase del principio o hago un erase del final y se lo paso. Vale. Nosotros cuando trabajamos con strings, y si nosotros hacemos un erase o un insert, pues va a depender de dónde lo hagamos, pero es una operación que puede llegar a tener coste lineal, ¿vale? Entonces estamos haciendo muchas operaciones de coste lineal porque estamos haciendo muchos borrados y muchas inserciones,
Y al final esto lo que hace es que el problema pues haga muchas operaciones y probablemente nos dé un time limit, ¿vale? Con esta estrategia, pasando siempre un inicio y un fin y pasando la string por referencia, nunca vamos a hacer una copia, ¿vale? Siempre vamos a estar trabajando con la misma instancia de la string. Entonces esto tiene un coste constante, pasar los argumentos así. Y el inicio y el final pues son enteros, que esto simplemente pasárselos y crear un entero y tal tiene coste también constante. Entonces esto va a tener mucho menor coste que empezar a cortar y a pegar la string S, y nos vamos a ahorrar bastante tiempo. De nuevo, recordad poner esto por referencia para no estar copiando todo el rato, porque si ponéis esto aquí lo estaréis pasando por valor y todo el rato trabajaréis con una nueva copia, pero estaréis copiando y de nuevo os va a dar probablemente time limit, y más en este problema que tiene unas constantes bastante grandes que estamos trabajando con el orden de 1000, ¿vale? Entonces, casos base. El caso base es que tengamos o bien la palabra vacía o bien una palabra con una sola letra, ¿vale? Entonces, vamos a considerar que la string S, cuando la pasamos, estamos trabajando con desde SINI hasta SFIN, ¿vale? Es decir, vamos a tener los dos extremos incluidos. Entonces, si ini es igual a fin, significa que estamos trabajando con una letra solo de S. Entonces una letra siempre va a ser palíndromo. Tenemos un return 1. Si ini es mayor que fin, pues esto significa que estamos trabajando con la palabra vacía, ¿vale? Esto podría ocurrir, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, que tenemos aquí MM, pues nosotros cogeríamos las dos M's y pasaríamos la palabra vacía, ¿vale? Y en cualquier otro caso, tenemos que hacer el procesamiento. Entonces tenemos dos casos, que SINI es igual a SFIN. Entonces lo que hacemos es devolvemos 2 porque estamos añadiendo esas dos letras, más voy a poner aquí las recurrencias para que las veáis. Esta recurrencia se correspondería a este caso de aquí, ¿vale? Caso 1, caso 2. Entonces, caso 1, lo que hacemos es devolvemos esto más el TP de ini más 1, fin menos 1 y ese. Y en caso contrario, esto de aquí es el caso 2, pues lo que tenemos que hacer es probar con ambos extremos, ¿vale? Podríamos también probar, aquí tenemos dos casos, subcaso digamos 1, subcaso 1, subcaso 2, podríamos probar un tercer caso, que es quitando directamente las dos letras, pero no tiene mucho sentido, puesto que es lo mismo quitar las dos letras que quitar primero una y después quitar la otra del otro lado, ¿vale? Entonces, para no complicarnos, entonces sí, no, aquí hacemos simplemente int s1 que sea igual a quitar la primera letra, vale, aquí es muy importante, bueno, no es muy importante, pero después para hacer la reconstrucción sí que va a ser importante en el orden en el que hagamos las llamadas. Entonces, para no liarnos, vamos a hacer el orden en el mismo, o sea, vamos a utilizar ahora el mismo orden que utilizaremos para reconstruir. Entonces, se nos dice que tenemos que eliminar primero las letras más a la izquierda, que correspondería a eliminar la primera letra. Entonces la recurrencia sería esta, y la segunda posibilidad, el segundo caso, ¿vale? Entonces este caso de aquí se corresponde al subcaso 2.1, y el subcaso 2.2 pues sería int s2 igual a quitar la última letra, ¿vale? De nuevo, hago hincapié en toda la complejidad que nos añade el hacer erase e inserts constantes. Bueno, aquí serían solo erase. Entonces, simplemente con hacer un -1, que es algo de tiempo constante, ¿vale? Pues estamos consiguiendo hacer lo mismo que si borrásemos una letra de la S, que tendría un coste bastante grande, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a quedar con el máximo de los dos, ¿vale? Vale, entonces aquí para esto necesitamos, bueno, necesitamos incluir string. Y necesitamos incluir algoritmo.
Vale, entonces devolveríamos esto y aquí pues haríamos esta llamada. Vale, que ahora lo vemos. ¿Qué es lo que ocurre? Nos queda hacer una última cosa, que es, esto aquí no es programación dinámica. Aquí simplemente estamos haciendo una recursión que nos va a devolver el tamaño de la mayor, de la mayor substring que sea palíndroma. Nosotros lo que queremos es, por un lado, hacer la reconstrucción y por otro lado que esto sea eficiente. Entonces, esto aquí no es en absoluto eficiente. ¿Por qué? Voy a poneros aquí otra palabra, ¿vale? Uy. Que va a ser en morado también. Vale. Entonces, nosotros partimos de merodeador, ¿vale? Entonces, si vamos por el caso 1, lo que vamos a hacer es ir a erodeador y vamos a ir, bueno, por arriba le quitaríamos otra vez la E, pero luego por abajo vamos a ir a erodeado, ¿vale? Vamos a probar a quitar la última letra. Por el caso 2.2 vamos a ir primero a merodeado y después le vamos a quitar la N. Entonces vamos a ir a erodeado, ¿vale? Esto es nuestro código en que se va a transmitir, en que se va a convertir, en que vamos a hacer llamadas, varias veces llamadas con los mismos valores de inicio y fin. Y si lo pensamos detenidamente, para todas las llamadas con el mismo inicio y con el mismo fin, el valor del resultado va a ser el mismo. Los cálculos que vamos a hacer van a ser los mismos y lo que estamos haciendo es hacer muchas veces los mismos cálculos, ¿vale? Aquí diréis, bueno, es que erodeado solo lo miramos 2 veces, ¿vale? Pero si tenemos palabras más pequeñas, vamos a procesarlas más veces y vamos a procesar muchas veces muchas palabras. Entonces al final la complejidad es enorme, ¿vale? Entonces para evitarlo vamos a incluir una matriz a la que vamos a llamar marcaje, que va a almacenar para cada valor de inicio y para cada valor de fin cuál es el resultado de nuestra función, de nuestros cálculos. Esto aquí son los shortcuts muy típicos que se utilizan en el Halim, ¿vale? El Halim, bueno, el Halim es el libro de Competitive Programming 3, The New Lower Bound for Competitive Programming, creo que es el título, y los autores son Halim, Félix Halim, o no sé si es Félix y Halim, bueno, son 2 autores distintos, no me sé los nombres, y básicamente es el libro de referencia para programación competitiva. Si queréis mirar algo, probablemente esté ahí dentro, ¿vale? Entonces incluimos un marcaje. Entonces en este marcaje, bueno, inicialmente lo vamos a inicializar a un valor centinela, un valor que no nos puede devolver esta función, para así poder distinguir cuando el valor de marcaje es el valor inicial y no se ha procesado, o cuando sí que se ha procesado ese caso, ¿vale? El valor inicial, el valor centinela que vamos a dar es -1. Entonces aquí vamos a hacer if marcaje fin es distinto de -1, significa que ese estado ya lo hemos procesado. Entonces, ¿para qué vamos a volver a procesarlo? Simplemente vamos a devolver el valor que ya hemos calculado. Y en cualquier otro caso, pues lo procesamos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es, para cuando lo procesamos, en primer lugar, guardar los cálculos y en segundo lugar devolver los resultados, ¿vale? Entonces vamos a separar el return del cálculo. Entonces en marcaje de init-fin, que es el estado actual, pues vamos a almacenar la solución, que es lo que vamos a devolver, ¿vale? ¿Vale? Y en el otro caso, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto aquí evidentemente no me lo estaba olvidando, pero creo que es más interesante ir viendo cómo se nos ocurre resolver el problema. Vale, yo este problema ya lo he resuelto, podría escribirlo directamente como me acuerdo el código y decir, ah, mira, funciona, qué bien. Pero yo creo que es mucho más interesante ver cómo se te van ocurriendo las ideas y cómo vas resolviendo realmente el problema, no cómo recuerdas el problema y lo copias, ¿vale? En el segundo caso, pues esto es así también y devolvemos lo mismo. Vale, entonces ya tenemos nuestra función que nos ha permitido construir, calcular el palíndromo más largo, ¿vale? Y en marcaje vamos apuntando números que nos van diciendo cuál es la longitud del palíndromo más largo para cada estado, donde cada estado es una substring de la cadena original. Entonces estos datos, los datos que hemos almacenado en marcaje, son los que vamos a emplear para reconstruir nuestra cadena. Entonces en primer lugar vamos a hacer una llamada que va a ser int sol
igual a bla bla bla. De hecho creo que no va a hacer falta guardar el valor sol, pero bueno, por si acaso lo guardamos. Esto es s.size -1 porque ambos extremos son inclusive, ¿vale? Y ese. Ya creamos nuestro marcaje, que es una matriz de tamaño s.size y de valor -1, que es nuestro centinela. Vale, ya lo tenemos, vale. Entonces ahora vamos a hacer la reconstrucción. La reconstrucción va a ser una función muy similar a la que ya tenemos, ¿vale? Por eso la copiamos. Sin tildes mejor, para si da problemas, y no va a devolver nada, ¿vale? Entonces, de nuevo, necesitamos llevar qué estado estamos reconstruyendo, el inicio y el fin. Necesitamos llevar la matriz S, necesitamos llevar el marcaje y además vamos a llevar un vector para acumular la solución. De hecho, no vamos a usar un vector, sino que vamos a usar una cola doble, ¿vale? Porque la cola doble soporta eficientemente inserciones desde el principio y desde el final, ¿vale? Si nosotros tenemos un vector, aquí tenemos nuestro vector, ¿vale? No sé por qué estoy usando el morado, es el que estaba puesto básicamente. Este es el inicio. Y este es el fin. Nuestro vector va a insertar eficientemente si hacemos un pushback por aquí detrás, ¿vale? Si hacemos un insert, o si, no sé, de hecho, si tan siquiera se puede hacer un insert por aquí delante, la complejidad va a ser lineal. Sin embargo, si utilizamos, esto para un vector, sin embargo, si utilizamos una deque, pues una deque es un vector, pero que nos va a permitir insertar eficientemente también aquí adelante, ¿vale? Que es lo que necesitamos, porque cuando nosotros insertamos, pues metemos aquí y aquí, porque estamos metiendo dos letras, la del inicio y la del final, ¿vale? Que es lo que hacemos en este caso. Entonces, reconstrucción, aquí vamos a meter nuestra deque de int, que va a ser la solución, ¿vale? Entonces, en el caso de que inicio sea mayor que fin, no tenemos que meter nada en nuestra cola, entonces simplemente hacemos un return. En el caso de que inicio sea igual a fin, tenemos que hacer un return, pero antes tenemos que meter el elemento, digamos, central, ¿vale? Este caso, recordamos, es el caso, por ejemplo, oro, ¿vale? Pues nosotros quitamos estos dos, quitamos las OEs y nos queda la R, ¿vale? Que la tenemos que meter solita, está en el centro. Entonces en este caso insertamos por donde quedamos, pushback, por ejemplo, y metemos una O. Vale, la de que esta debería ser de chars. Vale. En caso, bueno, aquí tenemos el marcaje siempre calculado, entonces este caso evidentemente lo quitamos. El marcaje aquí no nos sirve para ahorrarnos operaciones, sino que nos sirve para indicarnos por dónde tenemos que ir, ¿vale? Entonces, tenemos de nuevo dos casos. El caso de que ambos extremos sean iguales, en cuyo caso lo que tenemos que hacer es reconstruir el segmento intermedio, que sería aquí el segmento este P. Entonces este segmento se reconstruye llamando a ini +1, fin -1, s marcaje y sol, y después añadiendo a ambos extremos de sol las letras que añadimos aquí, ¿vale? Aquí añadiríamos, por ejemplo, una M, que sería sol.pushback, la letra actual, que es... uy, aquí se me ha pirado, he puesto una O, esto evidentemente no es una O, esto aquí es S de ini, ¿vale? Entonces aquí reconstruiríamos sol.pushback, es el fin, y sol.pushFront. Aquí evidentemente el S de fin y el S de ini son iguales, ¿vale? Lo que pasa es que para que veáis mejor, de hecho, para que lo veáis aún mejor, lo voy a poner por orden, ¿vale? Esto aquí es meter el primer elemento y esto aquí es meter el segundo, ¿vale? Y además lo hacemos en este orden para primero haber reconstruido la P y después añadirle los laterales, ¿vale? Si lo hiciésemos al revés, si primero metiésemos estos dos y después reconstruyésemos, pues al final lo que nos quedaría es aquí una M
aquí una M, y luego la reconstrucción de la P, pues o aquí, vete tú a saber cómo, ¿vale? Entonces el caso 2, este de aquí es el único caso en el que hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces aquí en ningún momento tenemos que añadir letras a nuestra solución, pero sí que tenemos que mirar en marcaje cuál es la que nos conviene. Entonces tenemos dos posibilidades, que es irnos a ini más 1 fin o a ini fin menos 1, ¿vale? Entonces, if marcaje de ini fin de ini más 1 fin es mayor que marcaje de ini fin menos 1, significa que si nosotros eliminamos la primera letra, ¿vale? Si nosotros eliminamos esta M de aquí, aquí dentro vamos a encontrar un palíndromo más grande que el que encontraríamos aquí dentro. Entonces lo que queremos es irnos a este caso, ¿vale? Entonces en este caso nos iríamos a reconstrucción de ini más 1 fin S marcaje y sol. Vale, se ve bien, vale. En caso contrario, en caso de que tuviésemos la desigualdad estricta, pero la otra dirección, pues lo que nos interesa siempre es ir a ini fin menos 1 marcaje sol. El mismo argumento. Si nosotros, si nosotros vemos que aquí dentro vamos a encontrar un palíndromo más largo, pues nos tenemos que ir aquí, ¿vale? Y en caso contrario, lo que tenemos que hacer es eliminar los de la izquierda, ¿vale? Que es lo que nos decía en el enunciado. Aquí nos dice que en caso de empate, que es el caso en el que estamos ahora, pues tenemos que eliminar las letras más a la izquierda, ¿vale? Entonces en este caso nos tendríamos que ir aquí, ¿vale? Entonces, caso de igualdad, ¿vale? Para eliminar esto, else, pues nos vamos hacia acá, ¿vale? Vale, entonces ya tendríamos esto, tendríamos la reconstrucción, ¿vale? Entonces primero hacemos una llamada a sol, obtenemos en el marcaje los valores que necesitamos y ahora reconstruimos. Aquí el sol no nos hace falta, así que lo vamos a quitar. Aquí de nuevo 0, s.6 menos 1, s, marcaje y sol, ¿vale? Sol lo tenemos que inicializar. Bueno, me acabo de acordar ahora de que he visto el vídeo anterior, el del mediano, y no hacía más que decir vale. Entonces espero no haber dicho demasiadas veces vale en este vídeo y voy a intentar no decirlo demasiado. Entonces tenemos esto, llamamos y ahora simplemente hay que sacarlo. Entonces for quiero recordar que las colas dobles se pueden recorrer por índices, entonces si ahora hago así, si hago sol y debería funcionar. Evidentemente sacándolo por pantalla, ¿vale? Y al final un barra n. Entonces vamos a probar el código. En primer lugar, bueno, hemos visto que compila, vale, perfecto. Y ahora, a ver, no copia los casos adecuadamente. Merodeador, rodador, reconocer, ososo, vale, y este caso, que es el final, es el que aquí podríamos tener dos palíndromos, ososo y radar, vale, y hemos visto que efectivamente hemos eliminado las letras que están más a la izquierda, entonces hemos cumplido con esa especificación. Entonces esto parece que está bien. Vamos a enviarlo. Lo tengo por aquí el archivo, vale, enviamos. Pegamos el veredicto, vale, y accepted, vale. Entonces, bueno, rápidamente un repaso a las estadísticas. Vemos que hay bastantes accepted y bastantes long answers. Vemos que los tiempos rondan 0,406 segundos. Hemos tardado, a ver, este envío ha costado 0,75, bueno, está bien. Podríamos, como hay unas cuantas letras que leer, podríamos haber puesto buffers de entrada, tal, para mejorarlo, pero bueno,
El tiempo está bastante bien. Y en memoria hemos usado 5600, que es lo que se suele utilizar. Un último comentario sobre la memoria. Evidentemente, para los casos en los que ini sea mayor que fin, nunca vamos a acceder al marcaje, ¿vale? Ni son casos que tengan sentido, son cadenas vacías. Entonces podríamos hacer, digamos, una matriz. Voy a borrar todo esto, que espero que os hayáis enterado, porque está un poco lioso. Si nosotros tenemos aquí nuestra matriz, vale, la primera componente es el ini, vale, entonces el ini lo vamos a tener aquí. Ini, aquí ini 0 y ini igual a n-1. Y aquí vamos a tener el fin. De nuevo aquí 0 y aquí n-1. Si trazamos aquí una recta por la mitad, nosotros nunca vamos a tener, por ejemplo, inicio n-1 cuando el fin es 0, ¿vale? Toda esta parte de la matriz es una parte que no vamos a acceder nunca, ¿vale? Pero por un lado nos estaremos complicando bastante la vida si hacemos una pseudo matriz triangular, ¿vale? Si aquí al declararlo pues hacemos un bucle for y seleccionamos para cada vector, no, aquí en vez de declararlo directamente como un cuadrado, hacemos un bucle for y declaramos cada una que tenga la longitud adecuada, y luego tendremos que cuadrar también los índices. Entonces sería bastante complicado y no tendría mucho sentido. Siempre va a caber esto, ¿vale? Solo estamos usando el doble de espacio, que eso es una constante multiplicativa, y de hecho sería lo mismo que hacer la matriz triangular, por ejemplo, y usar longs que ocupan 2 bytes en vez de ints que ocupan un byte. Sí, ¿no? Creo que los ints ocupan un byte. No, perdón, los ints ocupan 4 bytes y los longs ocupan 8 bytes, ¿vale? Entonces no tendría mucho sentido ponerse a arañar hasta el último byte de memoria que podemos ahorrar, cuando en una competición lo que te interesa es hacerlo rápido, y así lo haces mucho más rápido, ¿vale? Entonces espero que haya quedado más o menos clara la idea. Aquí lo que estamos haciendo es rellenar la matriz de marcaje para después en la reconstrucción, que es una función, pues ya habéis visto que es exactamente igual, la hemos copiado y hemos pegado, básicamente hemos cambiado un poco. Hemos obtenido aquí la información que necesitamos para después hacer la reconstrucción, en forma de saber para cada estado, para cada pareja de índices y fines, cuál es la máxima longitud del palíndromo que está contenido en esa substring. Así que nada, espero que os haya servido y un saludo. Chao.